Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a su nueva edición del Noti LBBP. Hoy vamos a iniciar hablando de los Tiburones de La Guaira, que han sido el equipo más activo en el mes de julio a la hora de avanzar en cuanto a su información. De hecho, nosotros en un video anterior les mencionábamos esos 3 primeros importados confirmados que pudimos conocer desde En la Jugada. Se trataba del cubano Geisel Cepeda, que estuvo con el equipo de Caciques de Distrito Capital en la Liga Mayor, del lanzador derecho Luis Peña, abridor de los Delfines de La Guaira, este dominicano, y también del abridor norteamericano Zach Gross, que estaba con el equipo de los Diablos Rojos de Ciudad de México en la pelota azteca. Ahí profundizamos sobre las estadísticas de cada uno de estos peloteros, así que los invitamos a ustedes que acudan a nuestro canal de YouTube y vean por específico ese video donde hablamos de esos 3 primeros importados confirmados que pudo conocer En la Jugada. Sin embargo, otros colegas también han ido develando nombres alrededor de la importación de los Tiburones de La Guaira, y el último que se dio a conocer es el de Jackson Goddard, este lanzador derecho que está ahora mismo en la Liga Mexicana. Empezó la temporada en la American Association con el equipo de los Kansas City Monarchs. Ahí hizo 9 aperturas, dejó efectividad de 5.28 y un whip de 1.35 en 46 entradas de labor. Ponchó a 57 rivales. Dicha presentación le sirvió para firmar un contrato con los Acereros de Monclova en la pelota mexicana. Ha lanzado muy poco, apenas una apertura de 2 entradas de labor, y su agente Manolo González develaba que estará jugando con los Tiburones de La Guaira en la siguiente contienda. Esto lo develaba Manolo González en el Space Aguilucho, en la red social X. Allí él, como su agente, decía que ya había un contrato firmado de Jackson Goddard con los Tiburones de La Guaira, y esto lo convertiría en el 4º importado del equipo salado. Y se sigue moviendo Tiburones de La Guaira, tanto así que este servidor Jesús Ponte y En la Jugada pudimos conocer que Jorge Luis Tavares está en el radar precisamente de los Tiburones de La Guaira para la siguiente contienda. Jorge Luis Tavares estuvo en la campaña anterior con el equipo aguilucho, con las Águilas del Zulia. De hecho, tiene 2 temporadas repitiendo en cuanto a su importación, y su ficha pertenece a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad de contratación que va a tener Águilas del Zulia es sobre él. Antes que cualquier equipo del Caribe, Jorge Luis Tavares tiene que firmar con Águilas del Zulia. En caso tal de que no llegue a un acuerdo, tiene que haber una carta de libertad, el poder negociar con cualquier otro equipo de la liga. Tiburones ya ha tanteado la opción de Jorge Luis Tavares, según pudo conocer En la Jugada. Él, hasta ahora le quisimos preguntar sobre esta noticia, no nos quiso dar mayores detalles, pero sí hacía énfasis en que todavía no ha recibido ningún tipo de contacto con la gerencia de las Águilas del Zulia para formar parte de la importación en la siguiente justa. Esto llama la atención, dado que la misma campaña anterior, la 24-25, hubo algunos desencuentros entre Tavares y la gerencia zuliana, y se retardó la llegada de él al país precisamente porque no habían llegado a un acuerdo financiero. Al final hubo luz verde, hubo humo blanco en cuanto a esa negociación, y Tavares terminó participando con las Águilas. Ha sido un pitcher, la verdad, de muchísima utilidad para las Águilas del Zulia en las últimas 2 contiendas. En la 23-24, cuando él debutó con los aguiluchos, hizo 13 presentaciones con efectividad de 3.28, y el año pasado hizo un total de 8 aperturas con efectividad de 3.65 y un muy buen whip de 1.19. Este tipo de estadísticas en una liga tan bateadora como la venezolana son bastante positivas. Este año ha estado con los Acereros de Monclova en la pelota mexicana. Ahí ha hecho 15 presentaciones, 14 como abridor. Es verdad que ha tenido un whip súper elevado de 1.74 y una efectividad también elevada de 5.60, pero sigue siendo un abridor que, con las estadísticas que ha mostrado en las últimas 2 temporadas en Venezuela y con estar lanzando en México, que es un circuito competitivo, tiene un perfil interesante. Ahora los Tiburones de La Guaira tocan las puertas de Jorge Luis Tavares para saber las posibilidades que él tiene de pertenecer a los Tiburones en la siguiente importación de la contienda 25-26. Tienen que pasar muchas cosas más para que esto se termine de concretar, entre eso que Águilas le dé, por así decirlo, su carta de libertad, por llamarlo de alguna manera, de que él pueda negociar con cualquier otro equipo del Caribe, y sean los Tiburones de La Guaira que le hagan una oferta que beneficie a Tavares, y él terminará aceptando esta situación. Pero lo que sí es claro, que pudo conocer En la Jugada, es que Jorge Luis Tavares está en el radar de los Tiburones de La Guaira para ser parte de la importación en la 25-26. También, hablando de los Tiburones de La Guaira, quiero conversar sobre Ángel Macuare,
que él estaba precisamente en la organización de los Mellizos de Minnesota al comienzo de esta campaña. Todavía no lo hemos podido ver en la LVP, pertenece a los Tiburones de La Guaira, pero es que ahora ha habido un cambio que muy probablemente pueda beneficiar al equipo escualo. Se trata de que Ángel Macuare ahora está lanzando en la liga independiente, está en la American Association y además está lanzando bastante como abridor. Macuare, que ha hecho sus primeras 4 presentaciones con el equipo de los Explorer, tiene efectividad de 0.47 en esas primeras 4 aperturas en la American Association, con un extraordinario whip de 0.63. Escuchen esto, tiene en 19 entradas 3 boletos otorgados nada más y 22 ponches, es decir, más de un ponche por episodio, y otorga un boleto por cada 9 innings lanzados Ángel Macuare en esas primeras 4 presentaciones con el equipo de los Explorers en la American Association. Evidentemente, al estar en una liga independiente, se abren las posibilidades de que pueda llegar a un acuerdo con la gerencia de Tiburones si tiene el interés de participar en el invierno y que pueda formar parte de la rotación. Macuare es un pitcher muy talentoso que tuvieron los Tigres de Aragua en su momento, nunca lograron convencerlo para que pudiese actuar en Venezuela a tiempo completo, y ahora se le pudiese presentar esta oportunidad a los Tiburones de La Guaira, ya que por primera vez en su carrera está fuera del sistema de ligas menores y lo está haciendo muy bien con el equipo de los Explorers. Los pudiese estar ayudando Ángel Macuare a los Tiburones en esa rotación. Y la última nota rápida sobre Tiburones es de Diego Cartaya, este extraordinario prospecto millonario en su momento por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora estaba con los Mellizos de Minnesota y fue dejado en libertad por la organización melliza. Su bajo rendimiento influyó evidentemente en que fuese dejado en libertad, fuese despedido. Él esta temporada apenas disputó un total de 20 encuentros en la AAA de los Mellizos, dejó promedio al bate de 0.85 y un whip que ni siquiera llegaba a 400. Este receptor de 23 años, maracayero, que apenas conectó 5 indiscutibles en 20 encuentros disputados. Una temporada muy pobre a nivel ofensivo y defensivo de Diego Cartaya, que lo acercaría muchísimo más ahora, sin tener organización en las ligas menores, a poder participar con los Tiburones de La Guaira tan temprano como el primer día de pretemporada. Turno para conversar de los Leones del Caracas, y se ha develado el primer nombre que pertenecería a la importación del equipo melenudo de cara a la contienda 25-26. Lo dio a conocer el colega Carlos Balmores Rodríguez, que mencionaba que Shea Spitzbar sería el primer importado contratado por los Leones del Caracas para la siguiente justa. Llama la atención porque Spitzbar no ha tenido actividad en este verano. En 2025 no ha actuado en ninguna liga. El año pasado estuvo como relevista con Cardenales de Lara, apenas actuó en 2 encuentros, no permitió carreras limpias y se le envasó 2 corredores por hits, ponchó a 3 rivales y también estuvo en la liga puertorriqueña con los Cangrejeros de Santurce. Hasta ahora, vuelvo y repito, no ha estado en ningún equipo en este verano, pero el pacto con los Leones del Caracas es inminente, según reportó el colega Carlos Balmores Rodríguez. Shea Spitzbar ha sido relevista a lo largo de su carrera. Simplemente al inicio de la misma, cuando todavía estaba en la universidad, es que trabajaba como abridor, pero desde que firmó en el béisbol profesional siempre ha estado como relevista, y uno cree que precisamente ese sería el rol que tendría dentro de la tropa de José Alguacil, pero sería ese primer importado. Llama la atención que es un lanzador que no estuvo demasiado tiempo en el pasado invierno, es un lanzador que no estuvo con ningún equipo en verano, y la actual gerencia de los Leones del Caracas han tomado la decisión de firmarlo de cara a la siguiente contienda. Vuelvo y repito, información que develó el colega Carlos Balmores Rodríguez. Sería interesante que después que se haga el anuncio oficial, saber si los Leones del Caracas, qué les llamó la atención para que un lanzador que no ha tenido ningún tipo de registro en 2025 se le dé la oportunidad de formar parte de la importación de cara a la siguiente contienda. Repito, Carlos Balmores Rodríguez, el colega, reportaba que ya hay un acuerdo inminente entre Shea Spitzbar y los Leones del Caracas, y que la oficialización se pudiese estar haciendo en los próximos días. En cuanto a los Leones del Caracas, también vamos a conversar de Jhonny Pereda. Él había sido puesto en asignación por los Atléticos de Oakland, y casualmente los Mellizos de Minnesota acababan de dejar en libertad a Diego Cartaya. Por eso seleccionaron en vía waivers a Jhonny Pereda, que ahora forma parte de la organización melliza. Cambió de equipo, ya no está con los Atléticos, sino precisamente con la organización de los Mellizos de Minnesota. De hecho, ya debutó en AAA en su primer encuentro, conectó un hit que fue un doblete, y además ha estado actuando evidentemente en ese encuentro. Estuvo detrás del plato Jhonny Pereda. Espera que esta organización pueda brindarle más tiempo de juego en las grandes ligas. Este año, cuando estuvo
en el mejor béisbol del mundo con los Atléticos, dejó promedio al bate de 175 y ahora con esta nueva organización, vuelvo y repito, los Mellizos de Minnesota, el nuevo equipo de Jhonny Pereda intentará buscar ser ese backup asegurado por tiempo completo en las grandes ligas de la organización de Minnesota. El que fue puesto en asignación también por parte de los Leones del Caracas en las grandes ligas fue Carlos Hernández. En esta ocasión, los Tigres de Detroit, que le dieron varias oportunidades, no pudieron recibir a cambio lo que esperaban de este lanzador derecho, este espigado lanzador que por segunda vez en esta campaña pasa por ese proceso. Ya había estado allí con los Phillies de Filadelfia, había sido puesto en asignación, los Tigres de Detroit lo tomaron vía waivers y ahora son los propios Tigres de Detroit que lo colocan en asignación precisamente para abrir un cupo en el roster de 40 y como siempre les explicamos en estos casos hay varias opciones, una de ellas que sea despedido cuanto antes Carlos Hernández, otra que sea cambiado y otra opción por supuesto es que él pase a vía waivers, sea seleccionado por una de las otras 29 organizaciones de las grandes ligas o en definitiva nadie lo seleccione y él termine siendo bajado a la sucursal AAA. En todo caso, él ya es un pelotero que tiene varias temporadas de experiencia en las grandes ligas y su estatus en MLB le permite a él decidir si acepta ser bajado a ligas menores o no. En caso de que no lo acepte, sería dejado en libertad el manín. En todo caso, Carlos Hernández esta temporada no le estaba yendo nada bien, como les digo, con la organización de los Tigres de Detroit. Había hecho 11 relevos en los cuales dejó una altísima efectividad de 10.13 y un altísimo whip de 1.88. Ciertamente ponchó a 13 rivales en 10.2 entradas de labor, pero también permitió 14 indiscutibles en dichas entradas. Es decir, básicamente estaba por cada 2 episodios otorgando un boleto y en cada entrada recibiendo un indiscutible. De hecho, los Phillies de Filadelfia lo colocaron en asignación con una efectividad de 5.26. Ahora Detroit lo pone en asignación con una efectividad de 10.13. Si otra organización lo reclama vía waivers, lo tiene que incluir en su roster de 40. De no ser así, pasará lo que ya hemos conversado con ustedes, que puede bajarlo los Tigres de Detroit y él al tener tantos años de servicio en las grandes ligas puede decir: mira, acepto ser bajado a ligas menores de los Tigres de Detroit pero quedarme en esta organización, o por el contrario, no acepto ser bajado a ligas menores, rompe su contrato y pudiese buscar cualquier otra firma, sea en Estados Unidos o sea en cualquier otra liga independiente. Pero momento delicado para Carlos Hernández, que esto pudiese recibir una buena noticia para los Leones del Caracas, porque al tener un futuro relativamente incierto en las grandes ligas no habría mayores limitaciones y tendría mayor posibilidad de participar con los melenudos en la LVP. Y para finalizar la información de los Leones del Caracas, Osvaldo Arcia, desde que fue cambiado al equipo de los Calientes de Durango, se ha encendido con el madero. Es el tercer equipo que viste Osvaldo Arcia este año en la pelota mexicana. Primero estuvo con los Zaraperos del Saltillo, luego pasó a los Toros de Tijuana y ahora precisamente está con el equipo de Caliente de Durango, un equipo que ya no tiene ningún tipo de aspiración de avanzar a la postemporada, pero él se ha encendido ofensivamente. En los últimos 9 juegos, Osvaldo Arcia tiene un total de 9 carreras impulsadas, 6 anotadas, 7 bases por bolas, 2 cuadrangulares y un doble en dicho lapso de encuentros. 2.80 es su promedio al bate en los últimos 15 días en esos últimos 9 juegos, con 455 de OVP. Evidentemente que su llegada al equipo de Caliente de Durango, que quizás no tiene tanta presión de producir como la que tenían los Toros de Tijuana, le ha sentado bastante bien y al menos pudiese finalizar la temporada en México, que ya va a estar empezando a entrar en una etapa decisiva, de la mejor manera posible para que cuando le corresponda unirse a los Leones del Caracas pueda estar a pleno timing Osvaldo Arcia. José Quijada regresó a las grandes ligas. Este relevista zurdo que pertenece en Venezuela a los Bravos de Margarita, aunque nunca ha jugado con ellos en la LVP, regresó al mejor béisbol del mundo. Pudo lanzar un inning de labor, poquito, pero ya reapareció después de su larga lesión. José Quijada, recuerden que él el año pasado lanzó unos 19 episodios en las grandes ligas, pero una lesión evitó que pudiese estar más tiempo en la gran carpa. Él realizó su debut en esta campaña el pasado 24 de julio contra el equipo de los Marineros de Seattle. Entró en el 6º inning en una situación todavía importante para los angelinos, que terminaron perdiendo el encuentro, pero en definitiva José Quijada ya está de regreso. Él estuvo toda esta temporada en la sucursal AA de Anaheim. Allí lanzó un total de 26.1 entradas de labor. Evidentemente que su capacidad de ponche sigue intacta, 39 ponches en 26 entradas de labor, con efectividad de 2.73 y otorgando, eso sí, 9 boletos por esa cantidad de entradas. Entonces José Quijada lo tenemos de regreso
a la gran carpa, nuevo Grande Liga de esta temporada para Venezuela, y veremos qué tanto se puede mantener allí José Quijada en un equipo como Anaheim, que ha mejorado un poco con respecto al año pasado, pero que sigue bastante lejos de las aspiraciones de avanzar a playoff. En noticias también de los Bravos de Margarita, muchos de ustedes nos preguntaban por Eduardo Olivares, cómo le está yendo, qué tal está haciendo la temporada de Eduardo Olivares. Él continúa en el béisbol japonés, recuerden que él firmó un contrato por 2 temporadas allá. Hasta ahora le sigue costando la adaptación a Eduardo Olivares en el béisbol asiático, en el béisbol japonés. Una temporada compleja para él, a pesar de que ha recibido bastante tiempo de juego, no termina de producir. En lo que va de temporada apenas batea .218 Eduardo Olivares, con un OVP pudiésemos decir un tanto alto positivo para él de 3.43 en 48 juegos disputados. Su OPS es bastante bajo, apenas pasa la barrera de los 600 y suma 13 carreras impulsadas y 13 carreras anotadas en esos 48 encuentros. 6 bases robadas en 7 intentos para Eduardo Olivares, que tuvo su primera incursión en el béisbol japonés, y de momento esa siempre difícil adaptación contra lanzadores del béisbol asiático está haciendo mella en Eduardo Olivares. Y para finalizar las informaciones de los Bravos de Margarita, queremos hablarles de Juan Santana, porque está teniendo un año espectacular con los Pericos de Puebla. Nosotros conversamos con él desde En la Jugada, conversamos con el propio Juan Santana para saber sus posibilidades de estar o no con los Bravos de Margarita de cara a la importación de la 25-26. Recuerden que él fue una de las piezas fundamentales para que los margariteños alcanzaran por primera vez en su historia la clasificación a la gran final. Y entre lo que nos decía Juan Santana es que todavía no hay acuerdo entre Juan Santana y los Bravos de Margarita. Han tenido conversaciones, están hablando continuamente, pero por ahora no hay acuerdo entre Santana y los Bravos de Margarita. Uno entiende que por el rendimiento que dejó el año pasado y por lo que está haciendo ahora mismo Juan Santana en la pelota mexicana, muy probablemente los Bravos de Margarita vayan a llegar a un acuerdo con este paleador dominicano, que el año pasado, como les digo, fue fundamental en esa clasificación a la gran final, en esa tropa que dirigía en dicho momento el manager José Moreno. Santana el año pasado 3.58 de promedio al bate y 906 de OPS con Margarita. Jugó los 56 duelos de la temporada regular. Esta temporada con los Pericos de Puebla, 3.18 de promedio al bate, bastante positivo, y un extraordinario OPS de 9.19. Suma un total de 36 extra bases Juan Santana en 73 encuentros. Casi estaríamos hablando de un promedio de un extra base por cada 2 duelos. 66 carreras impulsadas, cercano a una impulsada por encuentro, y un total de 52 carreras anotadas para Juan Santana, que ha estado jugando fundamentalmente como inicialista con los Pericos de Puebla, misma posición que jugó en los Bravos de Margarita, compartiendo también la antesala. Así que de momento Bravos no ha llegado a un acuerdo con Juan Santana, pero está bastante cerca de hacerlo. Las Águilas del Zulia completaron su cuerpo técnico de cara a la campaña 25-26. Era importante para ellos hacer este anuncio temprano. Durante las últimas campañas habían tenido muchos problemas para anunciar su cuerpo técnico. En la 23-24, de hecho, el manager lo anunciaron un día antes, porque Pat Listach, cuando había sido nombrado, después no pudo asumir. Al final Néstor Corredor terminó siendo oficializado como manager de las Águilas del Zulia un día antes del inicio de la temporada. La temporada pasada después estaba Wilson Álvarez, y días antes del comienzo de la campaña el propio Wilson Álvarez nos confirmó que no estaría como coach de picheo para atender situaciones personales, y ahora en el mes de julio ya ha develado al completo su cuerpo técnico de Águilas del Zulia, que tiene muchísimas caras zulianas y sobre todo peloteros que representan la identidad aguilucha, ¿no? En este caso, Gibson Nava, por supuesto que fue confirmado como el manager de los aguiluchos. Él tenía un contrato, un vínculo de 2 temporadas con el equipo rapaz. Se oficializa, por supuesto, al anunciar todo el cuerpo técnico. Wilson Álvarez, como nosotros también le habíamos hablado en este espacio, será el coach de picheo. Eberto Andrade repite como coach de banca de las Águilas del Zulia. El coach de tercera base será Carlos Maldonado, una de las principales novedades del cuerpo técnico de las Águilas del Zulia. Orlando Pepita Muñoz, que en el pasado llegó a ser hasta manager interino de las Águilas del Zulia, estará como coach de bateo. Alex Romero como coach de primera base, y cerrará el cuerpo técnico Alex Delgado como coach de catcher o coach de control de calidad. Estará ejerciendo esas 2 funciones Alex Delgado. Guillermo Memo Larreal, que el año pasado terminó siendo el coach de picheo en reemplazo de Wilson Álvarez, ahora estará como coach de bullpen, y Néstor Smith será precisamente el asistente del coach de bateo
que este año es Orlando Pepita Muñoz. Así que completa el equipo de Águilas del Zulia su cuerpo técnico, como ustedes pudieron escuchar, con muchas caras que han representado siempre lo que es la institución aguilucha. Un cuerpo técnico que a mí personalmente me gusta bastante, ni más ni menos que Lipson Nava, 2 veces ganador al manager del año, Wilson Álvarez, uno de los mejores coaches de picheo de la liga, y Eberto Andrade, que por supuesto hizo un trabajo interesante el año pasado, y Carlos Maldonado, que es una pieza que no hemos visto vinculada demasiado a algunos cuerpos técnicos en Venezuela, pero creo que este primer paso que da en las Águilas del Zulia es bastante acertado. Hablando del último cambio que hicieron los Rapaces, hay que hablar de Johnny Chirinos. Nosotros pudimos conversar desde En la Jugada con el propio Johnny Chirinos. Él está esta temporada en el béisbol coreano, está en Corea del Sur, teniendo un año donde está lanzando bastante, pero honestamente a nosotros nos dio una sensación positiva las palabras que nos ofrecía Johnny Chirinos. Decía: quiero lanzar este año con las Águilas del Zulia y haré todo lo posible para concretarlo. Johnny Chirinos, recuerden ustedes que él tiene solo un año de contrato en Corea del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas termine esta temporada 2025, él pasará a ser agente libre. Diferente a como por ejemplo ocurrió con Mario Sánchez, que Mario Sánchez tenía 2 años de contrato, es decir, todo el 2025 y la 25-26 del invierno, él será parte de su equipo en Taiwán. Esto limita muchísimo conseguir un permiso. A diferencia del año pasado, en la 24-25 no había firmado su nuevo contrato, era agente libre, y eso le permitió hacer al menos un par de aperturas con las Águilas del Zulia. Este mismo perfil es el que se presenta ahora con Johnny Chirinos, que será agente libre al finalizar la temporada 2025, y eso le permitiría una ventana de actuar con las Águilas del Zulia siempre y cuando no firme un contrato multianual antes en Corea del Sur. Esto dependerá mucho, pero lo que sí nos decía Johnny Chirinos, que está ilusionado de lanzar en la zona del país donde es él. Su temporada en Corea del Sur está siendo ilusionante. Imagínense que un lanzador que este año en un béisbol tan competitivo como el coreano tiene 3.67 de efectividad en 112 entradas de labor con un whip de 1.17 te diga que quiere participar en la LVP con tu equipo. Los innings que le pueda dar Johnny Chirinos a las Águilas del Zulia, que muy probablemente si se concretan serían a partir del mes de diciembre, serían innings bastante valiosos. Habrá que esperar, falta muchísimo, hay que terminar el año 2025, ver qué ocurre apenas se abra la agencia libre de Corea del Sur, pero lo importante para las Águilas es que el propio pelotero está manifestando su deseo de jugar allí, de jugar con las Águilas del Zulia en esa región del país. Muchos, y respeto su opinión, han hablado de que esto es un robo de parte de Tigres de Aragua a Águilas del Zulia. Es verdad que afecta muchísimo el tema limitaciones para un lanzador que está en el lejano oriente, pero yo soy de los que cree que Johnny Chirinos más temprano que tarde participará bastante en Venezuela y esto va a beneficiar a las Águilas del Zulia. Y si tan temprano como en la 25-26 Johnny Chirinos ya está lanzando con el conjunto aguilucho tal y como él lo quiere hacer, este cambio beneficiará muchísimo más a las Águilas del Zulia de lo que algunos creen. También hablando del conjunto zuliano, hay que mencionar a Víctor Arias, uno de esos peloteros que también llegó vía cambio en este mismo mercado de pases de la LVP. Víctor Arias estaba la temporada, la había comenzado en la sucursal clase A fuerte. Nosotros, los que han seguido los Noti LVP lo saben, que les mencionábamos que había que tener ojo con Víctor Arias porque en cualquier momento iba a ser ascendido a la sucursal AA. Y esto se cumplió. Ya este outfielder maracayero del estado de Aragua fue ascendido a la sucursal AA de los Azulejos de Toronto y ha tenido un comienzo difícil con el promedio al bate, pero envasándose mucho. En esta campaña, en apenas 6 duelos disputados en la sucursal AA de los Azulejos de Toronto, tiene promedio al bate de 158 Víctor Arias, pero un altísimo OVP de 407, 8 bases por bolas tiene Víctor Arias en 6 duelos, así que se están basando como mínimo una vez por encuentro, y si se suman las bases por bolas más los hits, estamos hablando que en 6 encuentros se ha envasado en 11 oportunidades Víctor Arias. Prácticamente está en circulación 2 veces por encuentro este outfielder de 21 años de edad, está por cumplir los 22, tiene un total de 1 carrera impulsada, 4 carreras anotadas y 2 bases robadas en su breve paso hasta ahora por la sucursal AA de los Azulejos de Toronto. Un outfielder muy pero muy joven que a los 21 años de edad ya está en la sucursal AA. Es un nivel que en promedio se tienen 24 años de edad para llegar a la sucursal AA. Él ya con 21, cerca de cumplir los 22, es verdad, ha tocado este nivel y el primer impacto ha sido que le está costando batear,
bueno, muestra muchísima madurez en el home play al exhibir un 407 de OVP en sus primeros 6 encuentros en AA. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad de este Noti LBBP y como siempre les recomendamos, activen el botón de las notificaciones si todavía no lo han hecho. Esto es absolutamente gratis y les beneficia muchísimo porque apenas publiquemos un video ustedes lo van a poder disfrutar. Suscríbanse al canal también, que así nos ayudan a continuar creciendo dentro de esta plataforma, y dejen un like si les está gustando este Noti LBBP para que así YouTube pueda recomendar nuestro contenido a las personas que les gusta el béisbol venezolano y podamos llegar a muchísimas más personas. Vamos a continuar con esta segunda etapa del Noti LBP hablando de Cardenales de Lara y hablando de Rafael Balita Ortega, que muchos fanáticos cardenaleros han estado pendientes de su lesión, una lesión que le ha robado, por así decirlo, mucho tiempo de juego en 2025, pero ya reapareció Rafael Balita Ortega en la sucursal Clase A de los Mets de Nueva York. Primero estuvo en la Rookie, ahora está nuevamente en la sucursal Clase A. Él no actuaba desde el 3 de mayo y por primera vez reapareció en la Rookie el pasado 17 de julio y ahora el pasado 24 de julio pudo estar en la sucursal Clase A. En este caso, Rafael Balita Ortega, en sus primeros 4 encuentros desde que está en este periodo de rehabilitación, ha consumido un total de 10 turnos al bate. Allí ha conectado 2 indiscutibles, tiene OVP de 385 con 3 bases por bolas y un total de 3 carreras anotadas. Rafael Ortega, que está todavía en la organización de los Mets de Nueva York, este año está llegado hasta AAA, él tiene 34 años de edad. Esperan los Cardenales de Lara que pueda participar con ellos desde bastante temprano, entre otras cosas porque hay muchísimo acuerdo entre ambas partes a nivel contractual para que pueda participar con el equipo, algo que no ocurría con su pasada organización, y ahora con este tiempo de juego que se ha perdido, muy probablemente tener opción Rafael Balita Ortega de participar con Cardenales de Lara, y eso es lo que aspira el conjunto crepuscular que estará intentando obtener el bicampeonato. También en cuanto a la información de los Cardenales de Lara, hay que mencionar a Gleyber Pérez. Nosotros lo seguíamos desde que estaba en la Frontier League. Firmó contrato con los Pericos de Puebla. De hecho, ustedes fueron de los primeros que recibieron esa información viendo los Noti LBP en la jugada. Y ahora tenemos que resaltar el buen momento que está exhibiendo Gleyber Pérez con los Pericos de Puebla. Este lanzador zurdo que apenas tiene 25 años de edad, barquisimetano. En lo que va de temporada en los Pericos de Puebla tiene 4 aperturas con 3.86 de efectividad y 1.47 de whip. En 16.1 entradas ha ponchado a 7 rivales, una tasa de ponches la verdad bastante baja, pero en definitiva la gran mejoría de Gleyber Pérez se ha visto en sus últimas 2 presentaciones. En esas últimas 2 presentaciones tiene efectividad de 1.59 y tiene un whip de 0.79 en esas últimas 2 aperturas, sumando un total de 11.1 entradas de labor, y esos 7 ponches que tiene precisamente son en esas últimas 2 aperturas. En las 2 primeras salidas no ponchó a nadie, lanzó en sus 2 primeras aperturas apenas 5 entradas de labor, y en esas últimas 2 aperturas ya ha mejorado por completo Gleyber Pérez con 1.59 de efectividad y 0.79 de whip. Es un lanzador que hasta ahora no hemos podido ver prácticamente en los Cardenales de Lara, pero va a tener un rol importante en la rotación del equipo que va a dirigir César Isturiz de cara a la siguiente contienda. Finalizando las informaciones de los Cardenales de Lara, quiero hablarles del infielder Jesús Bastidas. Él pertenece a la organización de los Astros de Houston. Nunca lo hemos visto en Venezuela, tiene 26 años de edad. Este muchacho barquisimetano nunca lo hemos podido ver en Venezuela, pero sus últimos 10 juegos ha estado bateando muchísimo en la AAA de los Astros de Houston. 429 el promedio al bate de Bastidas en esos últimos 10 duelos, con 1086 de OPS. En esos últimos 10 encuentros tiene 8 anotadas, 9 impulsadas, 5 dobles, un jonrón y una base robada. Jesús Bastidas este año está en la AAA de los Astros de Houston. La temporada pasada también estuvo a tiempo completo en dicha organización en la AAA y está esperando la oportunidad precisamente de que sea llamado a las grandes ligas. Ha jugado 7 encuentros en segunda, ha jugado 21 encuentros en el campo corto y 37 como tercera base, este infielder de 26 años que creo que sería una opción interesante como utility
para los Cardenales de Lara dentro del infield, y de hecho ha estado en un par de oportunidades custodiando el jardín derecho en la sucursal AAA de los Astros de Houston, pero bateando 429 con 467 de OBP en esos últimos 10 juegos, demuestra el gran momento ofensivo que vive este infielder barquisimetano. Desde que Francisco Álvarez fue bajado a la sucursal AAA de los Mets de Nueva York, ha sido absolutamente otro bateador. Absolutamente reconocible a lo que veíamos en su etapa de prospecto e irreconocible a lo que nos había mostrado en la primera etapa de la temporada. Él ya está en las grandes ligas, desde la semana anterior ha estado en la gran carpa Francisco Álvarez, pero es que si uno engloba el rendimiento que ha tenido Álvarez desde que fue bajado a la AAA en el principio de este mes hasta ahora mismo en los primeros encuentros en las grandes ligas por segunda vez en la temporada, uno se da cuenta de que ha reaccionado Francisco Álvarez. En el mes de julio tiene promedio al bate de 333. Francisco Álvarez con 441 de OBP, un buen slugging, incluso de 912 en lo que va de mes. Ha remolcado un total de 21 carreras entre AAA y Grandes Ligas, 10 jonrones. Escuchen bien, 10 jonrones tiene Francisco Álvarez en lo que va de mes de julio. Ha sido una explosión ofensiva absolutamente inesperada. En 16 encuentros, 10 jonrones para Francisco Álvarez con 3 dobles, es decir, 13 extra bases en los últimos 16 duelos en el mes de julio. Estamos hablando de un prácticamente promedio de un extra base por encuentro, con 17 carreras anotadas, 19 indiscutibles y, como les decía, 21 carreras remolcadas para Francisco Álvarez, que tiene OPS por encima de 1300 en todo el mes de julio, incluyendo AAA, incluyendo Grandes Ligas. Era lo que buscaba precisamente los Mets de Nueva York, que él pudiese reaccionar en AAA. Ya tiene 2 encuentros, de hecho, que ha estado en las Grandes Ligas, desde por segunda vez en la temporada me refiero, y bueno, ahora esperan que pueda traspolar por completo ese extraordinario momento que tuvo en AAA en el mes de julio a las Grandes Ligas y que se termine de asentar como el receptor titular que ellos siempre han esperado que sea. Es verdad que Luis Torrens ha sido un receptor muy integral este año con los Mets de Nueva York, tanto a la defensa como a la ofensiva, pero para la tropa de Carlos Mendoza siempre será positivo que pueda reaccionar este que en su momento fue el prospecto número 1 de la organización de los Mets de Nueva York. En otras noticias de los Navegantes del Magallanes, nos preguntaban bastante en los comentarios por Diego Castillo, y aprovechamos de recordarles que si quieren saber de algún pelotero en particular, nos lo escriban en los comentarios, nosotros los estaremos leyendo y se le estaremos llevando la información en el siguiente Noti LBBP. Y precisamente nos preguntaban de Diego Castillo. Recuerden que él está en la sucursal AAA de los Royales de Kansas City. Él había empezado el año en los Mets de Nueva York. En definitiva, pasó a la organización de los Reales de Kansas City y en los últimos días ha tenido un buen reaccionar ofensivo. Diego Castillo ha conectado 6 indiscutibles en sus últimos 10 turnos al bate. Diego Castillo en esos últimos 3 duelos suma en lo que va de mes de julio 7 carreras impulsadas, que no es demasiado, pero ya esa cifra es mayor a todo lo que impulsó en el pasado mes de junio y está viendo acción con la organización de los Reales de Kansas City. Pareciera complicado que Harold Castro, que también ha tenido un año positivo, haya sido subido a Grandes Ligas. El caso de Diego Castillo va más o menos por ahí. Pareciera complejo que pueda estar en la gran carpa, pero no hay que descartarlo porque es un infielder que ha tenido experiencia relativamente hace poco en las Grandes Ligas y que bueno, puede jugar varias posiciones en el infield. Hasta ahora, como les digo, en esos últimos 3 duelos ha tenido un reaccionar, una explosión ofensiva con 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, ha dado un doble, un triple, un mes bastante completo el que está teniendo Diego Castillo en la sucursal AAA de los Reales de Kansas City. Bueno, esa es la información en cuanto a los que nos preguntaban precisamente por este infielder que el año pasado empezó jugando con Magallanes a mediados del mes de noviembre, luego se apagó un poco, perdió el tiempo de juego y en enero terminó desapareciendo del mapa del manager Eduardo Pérez. Veremos qué rol tendrá precisamente en esta temporada, pero claro que un pelotero que está en la sucursal AAA, que no está teniendo las oportunidades de ser subido a las Grandes Ligas, debería participar y desde temprano en la LVP. Como les digo, 600 de promedio el bate en esos últimos 3 duelos para Diego Castillo. Joxington García es muy probable que termine la temporada en Grandes Ligas, sobre todo por el rendimiento ofensivo que ha estado mostrando en los últimos días, en los últimos 10 juegos. Para centrarnos ahí, Joxington García está demostrando por qué ha ascendido desde el 7º puesto de la lista de los mejores prospectos de los Medias Rojas de Boston al 3er lugar al momento de la publicación de este video. Ha subido
4 puestos entre temporada Yoxington García. En esos últimos 10 duelos en AAA tiene promedio al bate de 3.59, OPS de 945 y OVP de 432. En esos últimos 10 duelos tiene 6 impulsadas, 7 anotadas, 2 cuadrangulares, 14 hits para él. Y hasta ahora jugando como jardinero central. Este muchacho que es oriundo de San Fernando de Apure, 22 años de edad para él. Está en una liga en la que en promedio los peloteros le llevan 5 años de edad a Yoxington García. Y en lo que va de temporada tiene OPS por encima de 900. La contraseña, como se le conoce, de password a Yoxington García. Yo creo que si la temporada continúa como va para los Medias Rojas de Boston, más temprano que tarde terminará como Grande Liga, un nuevo Grande Liga venezolano. Veremos si esto beneficia o perjudica a los Navegantes del Magallanes. Ya hemos hecho muchos análisis al respecto. Generalmente cuando un pelotero es tan cuidado por su organización en Estados Unidos lo perjudica para participar en Venezuela, pero no hay que descartar que pueda recibir un permiso Yoxington García, que de hecho ya ha manifestado su interés de querer debutar frente a su familia con los Navegantes del Magallanes, y sería un lujo para Magallanes y para la LVP contar con un pelotero que está exhibiendo dichas cifras de 359 de promedio al bate en los últimos 10 juegos, con 6 impulsadas, con 432 OVP. La verdad que el rendimiento de Yoxington García es inaudito. Y también nos preguntaba mucho por Inmer Lobo, este lanzador zurdo que llegó vía cambio desde los Tigres de Aragua en esta contienda. Él llegó junto a José Suárez en el segundo cambio que se hizo en la temporada muerta. E Inmer Lobo está teniendo un año positivo. De hecho, por primera vez en la temporada, por primera vez en su carrera, está en la sucursal clase A fuerte. Es la primera vez que llega a este nivel y está viendo bastante acción con los Piratas de Pittsburgh. En la sucursal clase A fuerte ha lanzado un total de 7 encuentros Inmer Lobo, con 3.38 de efectividad y un whip de 1.36. Tiene 8 ponches por cada 9 episodios, y si uno ve sus estadísticas en clase A, ve que había sido un lanzador todavía mejor. Y esto le sirvió precisamente para ser ascendido a la clase A fuerte. 1.71 de efectividad en 31 entradas de labor, siempre como relevista Inmer Lobo, que a sus 21 años de edad este muchacho barquisimetano pudiese ser uno de esos lanzadores zurdos que estaría utilizando el manager Eduardo Pérez. Él no está entre los 30 mejores prospectos de los Piratas de Pittsburgh, tiene una edad en la que puede recibir permiso para participar a Venezuela, y eso lo ayudaría precisamente a que pueda continuar mejorando su desarrollo como pelotero, se pueda acelerar ese desarrollo en una liga tan competitiva como la venezolana. Yo creo que este muchacho Inmer Lobo es un brazo que puede ayudar en la 25-26 a los Navegantes del Magallanes en el rol de zurdo situacional. Turno de conversar de los Tigres de Aragua, un equipo que ha estado muy activo en el mercado de cambios en esta campaña. Recibió 3 peloteros en el primer canje con Magallanes, después recibió 5 más de los Navegantes del Magallanes en otro cambalache, y en el último canje que se hizo, 5 peloteros más que recibieron desde las Águilas del Sur, y un total de 13 nuevas caras las que han llegado a los Tigres de Aragua. Y entre esas nuevas caras vamos a nombrar a 3 peloteros de los Tigres que ahora mismo están teniendo un buen rendimiento. Curiosamente, los 3 son relevistas, porque eso ha sido lo que quiere reforzar el conjunto aragüeño en esta temporada muerta. El primero que les vamos a nombrar es Kervin Castro. Creo que es un nombre muy interesante, que desde que regresó de la lesión ha estado intratable en la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York. Kervin Castro, en lo que va de mes de julio, ha tenido 5 presentaciones de un total de 6 entradas de labor, no ha permitido carreras, ni esas 6 entradas ha ponchado a 12 rivales. Estamos hablando de que Kervin Castro ha hecho 18 outs en el mes de julio y 12 han sido por la vía de ponche. 12. Increíble lo que está haciendo este lanzador derecho, que tiene todo el perfil para ser cerrador dentro de los Tigres de Aragua, o mínimo estar en esa octava entrada en lo que va de mes. También tiene whip de 1.50, es verdad que ha dado 3 boletos y ha recibido 6 hits, pero el dominio ha estado ahí. 12 ponches en 6 entradas de labor, sin permitir carreras. Kervin Castro, desde que regresó de la lesión que sufrió a finales del mes de mayo, ha vuelto por todos los fuelles y de la mejor manera posible en la AAA de los Yankees de Nueva York. Y estas son noticias que nos dejan nada más y nada menos que ilusionar a los Tigres de Aragua, tal y como debe ocurrir. Otro de los nombres que ellos recibieron precisamente desde los Navegantes del Magallanes es de Olis Guerra. De Olis Guerra, ahora con el equipo de los Diablos Rojos de Ciudad de México, ya desde hace algún tiempo en esta campaña ha estado con dicho equipo. Empezó la temporada con Zaraperos del Saltillo y ahora ha estado con los Diablos Rojos. Él, en sus últimos 15 días,
Ha tenido un total de 4 relevos con 5 entradas de labor. 1.60 de whip, bastante alto el whip, hay que decirlo, pero tiene efectividad de 1.80 de Olis Guerra precisamente en esos últimos 15 días para él. No está teniendo un rol protagónico dentro de la organización de los Diablos Rojos de Ciudad de México, pero es un equipo aspirante a ganar todo y aún así está viendo acción de Olis Guerra. En lo que va de temporada en dicho conjunto tiene 4.68 de efectividad y whip de 1.80, tiene un whip, hay que decirlo, bastante elevado, pero sigo pensando que de Olis Guerra está teniendo una buena temporada en México y una temporada que muy probablemente pueda traspolar en la LVP, un lanzador experimentadísimo de Olis Guerra que nadie se esperaba que saliera del Magallanes, pero que ahora lo reciben los Tigres de Aragua, que puede ayudar a ese bullpen. Y para finalizar la información de los aragüeños, otro relevista más, en este caso vamos a hablar de Edward Colina. Es verdad que él puede actuar como abridor también, pero por fin se le ha visto una buena cara esta temporada en México. ¿Y por qué digo por fin? Él empezó el año con Zaraperos del Saltillo, 9 de efectividad en 10 entradas de labor, todas como relevista. Luego pasó a los Rieleros de Aguascalientes. Tuvo 9 presentaciones, una de ellas como abridor y 8 como relevista. Allí dejó 9.60 de efectividad en 15 entradas de labor. Pasó a su tercer equipo, que son los Guerreros de Oaxaca, y en 5 presentaciones de un total de 7.1 entradas de labor ha sido otro lanzador sin duda alguna. 1.23 de efectividad para Edward Colina con 0.82 de whip. Ha sido muy dominante en los primeros 5 encuentros disputados con los Guerreros de Oaxaca. Hay que ser honestos, tanto Aguascalientes como Saltillo son parques complejos para un lanzador y Oaxaca es un estadio mucho más dado para pitcher. En todo caso, él ha podido hacer el clic, ha mejorado de la tierra al cielo, en vez del cielo a la tierra, ha sido de la tierra al cielo el salto que ha dado Edward Colina, con 1.23 de efectividad y 0.82 de whip. Desde que llegó a los Guerreros de Oaxaca, está aprovechando todas las oportunidades que está recibiendo como relevista y está haciendo el trabajo precisamente Edward Colina. Cerramos el Noti del LVP de hoy hablando precisamente de Caribes de Anzoátegui y de Luis García, que continúa poco a poco dando pasos para su rehabilitación. Recuerden que él no lanza en las grandes ligas desde 2023, cuando tuvo que ser intervenido en la cirugía tomillón. También se perdió todo el 2024 y en gran medida se está perdiendo el 2025. Estuvo con la rookie y ya subió de nivel, ya subió a la sucursal clase A de los Astros de Houston. Luis García, en su primera presentación en clase A, dejó efectividad de 0.00, actuó por 2 entradas de labor donde ponchó a 2 rivales, no otorgó boletos y no permitió hits. En sus primeras 2 presentaciones en la rookie, actuó en un total de 4 entradas de labor, permitiendo apenas una carrerita limpia y ponchando a 7 rivales. Se notaba que ya estaba listo para dar el salto al siguiente nivel. Ahora su primera presentación en clase A también fue positiva y uno cree que estará dando saltos próximamente a la sucursal clase A fuerte y después a la triple A. Luis García, este muchacho de 28 años de edad, oriundo de Ciudad Bolívar, que todavía no ha debutado en Venezuela con los Caribes de Anzoátegui, pero que precisamente este año tan inactivo por las molestias que ha tenido pudiese ser una opción en el béisbol invernal. Hablando precisamente de lanzadores que pueden ser una opción en el béisbol invernal, hay que conversar sobre Gabriel Aguilera, que el año pasado fue un pitcher muy interesante que utilizó el manager Morgan Ensberg. De ahora en adelante uno cree que va a tener todavía un rol más importante dentro de la organización oriental. Él se había perdido muchísimo tiempo de acción en el mes de junio, de hecho no lanzó en todo el mes de junio y reapareció por primera vez luego de unas molestias en el hombro el pasado 23 de julio. Lo hizo en la rookie de los Rojos de Cincinnati. Él había llegado este año hasta la sucursal clase A fuerte y ahora, después de esas molestias en su brazo, ha empezado en la rookie. Su primer relevo fue en 2 entradas de labor, allí ponchó a 3 rivales y permitió 2 indiscutibles. No dio boletos, buenas sensaciones las de Gabriel Aguilera, que como les digo, el año pasado fue un pitcher bastante utilizado dentro de los Caribes de Anzoátegui y que uno cree que si recibe el permiso, este muchacho oriundo de Río Caribe de 24 años de edad, va a ayudar todavía más para la siguiente contienda. Hizo 6 presentaciones, 5 como abridor el año pasado, con 5.79 de efectividad. Como les digo, no lanzaba desde el pasado mes de mayo, finales del mes de mayo, que había tenido algunas molestias en su hombro derecho. Esto le había imposibilitado volver a actuar con Caribes de Anzoátegui, pero ahora
ya se recuperó de esas dolencias e empieza su rehabilitación en la sucursal rookie de los Rojos de Cincinnati con 2 entradas de labor sin permitir carreras y ponchando a 3 rivales. Y para finalizar la información de los Caribes de Anzoátegui, hay que hablar precisamente de Diego Infante, que vivió un año de verdadero lujo en la Liga Mayor. Fue el MVP de la temporada regular y el MVP de la gran final con los Samanes de Aragua. Él pertenece a los Caciques de Distrito Capital en la Liga Mayor, fue refuerzo de Samanes en la gran final y también se consagró como el MVP de la gran final. Unos Samanes que por primera vez en su historia obtienen el título en la Liga Mayor. Hasta ahora se han disputado 5 campeonatos de la Liga Mayor, 3 para los Senadores de Caracas, 1 para Marineros de Carabobo y el que consiguieron en el 2025 los Samanes de Aragua. Diego Infante en una final que ganó en 5 juegos. El conjunto aragüeño impulsó 12 carreras en 5 juegos. 12. Básicamente más de 2 carreras impulsadas por encuentro en la gran final, que además conectó 3 jonrones y 2 dobles. Estamos hablando de un extra base por encuentro y 10 indiscutibles, lo que es 2 hits por encuentro en esta gran final, 4.17 ese averaje y un total de 4 carreras anotadas para él. Un año absolutamente redondo para Diego Infante e ilusionante tiene que ser esta próxima temporada para los Caribes de Anzoátegui, porque Diego ha dado luces de que puede ser un slugger en la LVP siempre y cuando se le permita el tiempo de juego y se le dé la confianza que merece. Es un pelotero que puede ser clave en la reestructuración de Caribes de Anzoátegui en cuanto a recibir permiso, en cuanto a encajar en la masa salarial del equipo de cara al próximo lustro de Diego Infante, y ya demostró con Samanes de Aragua y con Caciques de Distrito en la Liga Mayor que puede ser un pelotero de fiar. Amigos, llegamos al final de este Noti LBBP y como siempre les decimos, recuerden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ningún video. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y dejen un like para apoyar este contenido. A todos los que hacen estas cosas se lo agradecemos de todo corazón, porque así están ayudando y beneficiando que este proyecto continúe creciendo poco a poco a lo largo del tiempo y pueda hacerse mucho más valedero y que ustedes puedan disfrutar de lo que nos gusta, que al final es el béisbol venezolano. También recuerden dejar en los comentarios lo que quieran saber de sus peloteros de cada uno de los 8 equipos. Nosotros lo tomaremos en cuenta y en el siguiente Noti LVP le estaremos llevando esa información que ustedes nos solicitan. Lo mejor del béisbol venezolano, ustedes saben dónde encontrarlo, aquí en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.